Os invito una vez más al Evangelio según Lucas, capítulo 6, versículo 14. Recuerden que estamos meditando en los apóstoles de Cristo, quienes llamó para el ministerio. Y dice el versículo 14, pero antes, un poco antes, a los cuales llamó también apóstoles: Simón, a quien también llamó Pedro, Andrés su hermano, Jacobo y Juan. Vamos a orar al Señor para pedirle sabiduría. Padre nuestro, conocemos nuestra debilidad, nuestra incapacidad de comprender las verdades, palabra, profundas, eternas. Te rogamos, danos sabiduría en tu palabra. Abre nuestros ojos y podremos ver las maravillas de tu ley. Espíritu Santo, ilumínanos, enséñanos todas las cosas y ayúdanos a crecer en el conocimiento de ti, Padre, de tu Hijo, a quienes te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Cuando las personas piensan en los apóstoles, es común que la gente se imagine que eran hombres perfectos, inalcanzables, hombres que no tuvieron debilidades o que no tuvieron errores. Pero como vimos la semana anterior, las escrituras nos enseñan que eso no es así. Eran hombres perfectos, débiles, pecadores, como nosotros. Dependían completamente del Señor, sus vidas. Dependían de Cristo para perseverar en la fe. Dependían de Dios para crecer en el conocimiento de la palabra. Para que tengamos más o menos una idea de quiénes eran estos hombres, voy a modo de introducción recordar algunos episodios que ellos tuvieron. En una ocasión ellos desearon que Dios consumiera una aldea con fuego. Dice la Escritura, cuando los discípulos, Santiago y Juan, vieron esto, preguntaron: Señor, ¿quieres que hagamos caer fuego del cielo para que lo destruyan? Es decir, que eran hombres vengativos. Quisieron destruir toda una ciudad. En otra ocasión, ellos estaban peleando por liderazgo, por una posición. Suscitó también entre ellos un altercado sobre el cuál de ellos debería ser considerado como el mayor. Es decir, hay una discusión, un altercado, para saber quién era el más importante entre ellos. Eran negativos, querían posiciones. En otro momento, ellos apartaron a los niños de Cristo. Llevaron a los niños a Jesús para que les pusieran las manos y orar por ellos, pero los discípulos reprendían a quienes los llevaban. Estaban apartando a los niños de estar cerca de Jesús. Que bueno, la gente adulta es más importante. Pues un niño que va a aportar en este reino. En otra ocasión también, ellos hicieron una y otras muchas cosas. Como les digo, estos hombres eran perfectos. No eran conscientes, no eran humildes, no eran maduros espiritualmente hablando, pero fueron formados por la gracia de Cristo, fueron transformados por el poder del Evangelio. Esta corta serie que iniciamos la semana anterior, deseo que conozcamos más a estos hombres. Más que un estudio biográfico, como les decía, yo deseo que podamos conocerlos, identificarnos con ellos y poder comprender cómo Dios transforma a hombres débiles e imperfectos en hombres que sirven para su reino y en hombres maduros. Y en esta mañana, como acabamos de leer, deseo centrarme en dos de ellos, en Jacob y Juan, que eran hermanos. Todas las listas que tenemos de los evangelios de los apóstoles, siempre vamos a encontrar en los tres primeros lugares a Pedro, a Juan y a Jacobo. Se les conoce como el círculo íntimo del Señor.
No porque fueran los favoritos, ni los más perfectos. No, esos hombres, por voluntad de Cristo, quiso que fueran parte íntima de Él. Y la Escritura nos enseña. En Marcos capítulo 5, verso 37, se nos cuenta que cuando Cristo iba a hacer un milagro, pidió que solamente estuvieran estos tres hombres. Dice la Escritura, no dejó que nadie lo acompañara excepto Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Es decir, que solamente les pidió a esos tres hombres que estuvieran aquí en ese momento. Cerró la puerta y los ingresó. Hubo otra ocasión donde también los escogió a ellos tres, y es en la transfiguración. Mateo 17, verso 1. Y nos cuenta en Mateo 17, verso 1, que el Señor los aparta y los lleva a un monte, y aquí se revela a ellos. 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, al hermano de Santiago, y los llevó aparte a una montaña alta, y él se transfiguró delante de ellos. Allí apareció Elías y Moisés, Cristo con su gloria, y esos tres hombres fueron testigos de ese momento único de transfiguración ante los discípulos. Y otro momento también importante, Mateo 26, 37, en el Getsemaní. La noche que el Señor estaba orando, buscando la voluntad del Padre. Dice la Escritura, se llevó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a sentirse triste y angustiado. Es decir, que estos tres hombres tuvieron el privilegio y la oportunidad de ver las dos naturalezas de Cristo. Vieron la gloria de Cristo en la transfiguración y vieron la gloria de la humanidad de Cristo al estar en la agonía, sentirse triste y angustiado. Eran como, por decirlo así, el círculo íntimo de Cristo. Porque Cristo los acogió de esa manera, los hizo un círculo íntimo, no lo sabemos con certeza. Podemos nosotros concluir es que estaban siendo preparados para algo. Estos tres hombres iban a cumplir un rol importante en la iglesia. Pedro fue el moderador del grupo. Pedro fue el líder del grupo. Se levantó a predicar el primer sermón después de Pentecostés. También Pedro se levantó y proponer la elección de un nuevo apóstol. También Pedro movió la reunión del concilio de Jerusalén. Era un líder. Lo vimos la semana anterior. Santiago fue el primer mártir apóstol. De los 11 apóstoles, el primero que murió fue Santiago. Y Juan el último, murió. Sabemos que Juan tuvo ese privilegio de ver la gloria de Cristo en Patmos, escribir Apocalipsis, escribir el Evangelio, 3 cartas, y también tuvo una función importante. Es decir, que Dios preparó a esos 3 hombres, Cristo los preparó para una función específica, para un llamado que les estaba haciendo. Entonces yo quiero que en esta mañana meditemos en estos 2 hombres, Jacobo y Juan. ¿Cómo vamos a estudiar el pasaje? En 2 partes, en 2 maneras. Primero, veremos el celo no santificado de los hijos del trueno. Esto quiere decir el carácter de estos hombres. ¿Quiénes eran Jacobo y Juan? Hombres de temperamento fuerte, hijos del trueno. Luego veremos qué significa eso. En segundo lugar, veremos la gracia transformadora de Cristo, del celo al amor y al sacrificio. ¿Qué razón? Porque Juan es conocido como el apóstol del amor. Y Santiago fue el primer mártir de los apóstoles, sacrificio. Cristo transformó a estos 2 hombres en hombres amorosos y hombres apasionados por el Evangelio, por el reino de Dios. Y eso es lo que hace Cristo con nuestras vidas. Nos cambia. Y eso es lo que yo deseo que podamos ver. Cómo Dios transforma a hombres, mujeres, para el reino. Hablemos primero de los hijos del trueno. El celo no santificado de estos 2 hombres. Santiago fue hijo de Salomé, hermano del apóstol Juan. Lo vimos allí en Mateo capítulo 4, versículo 21. Es la escritura.
Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y a Juan su hermano en la barca de Zebedeo, su padre, que remaban sus redes y los llamó. Es decir, eran hermanos, eran pescadores y Cristo los llama para ser sus discípulos. Estos dos hombres, al parecer, eran de clase media. Eso lo dice el Evangelio de Marcos, Marcos capítulo 1. Y entenderemos por qué razón ellos pidieron lo que pidieron más adelante. Marcos 1:20 dice, y luego los llamó, hablando de estos dos hombres, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Tenían una empresa de pesca, tenían trabajadores, eran hombres que tenían una buena posición económica. Y se les conoce a ellos como los Boanerges, que significa hijos de el trueno. El único que registra este nombre es Marcos. Dice, Simón, a quien puso por su nombre Pedro, a Jacobo hijo de Zebedeo y a Juan su hermano, quienes apellidó Boanerges. Esos son hijos del trueno. Marcos 3, versos 16 al 17. Significa hijos de trueno. En la Biblia, el trueno se asocia con la voz de Dios y con el juicio divino. Al parecer estos hombres eran apasionados por el juicio. Si alguien caminaba o no hacía como ellos querían, entonces ellos pedían que castigo, juicio, inmediatamente. Eran de un temperamento fuerte, impulsivo y apasionado, pero sin dominio propio. ¿Usted recuerda qué sucedió en Samaria? En Lucas capítulo 9, está la historia que Jesús iba camino a Jerusalén. Y una aldea llamada Samaria no los quiso recibir. Bueno, Samaria era el enemigo del pueblo de Dios. No se la llevaban, eran enemigos. Van allí a este lugar. Como no reciben, entonces entran en escena esos dos hombres. Lucas capítulo 9, verso 52. 51, perdón. Cuando se cumplió el tiempo que había de ser recibido arriba, primero subió para ir a Jerusalén, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron a la aldea de los samaritanos para hacerles preparativos. Mas no lo recibieron, porque su aspecto era como ir a Jerusalén. Viendo eso, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda el fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Entonces, volviéndose él, lo respondió diciendo, vosotros no sabéis qué espíritu sois, que el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas, y se fueron a otra gente. Estos hombres conocían muy bien las Escrituras. Se les viene a la mente inmediatamente Elías. Recordaron cuando Elías, en días del rey Ocosías, este hombre no quiso escuchar la voz de Dios. Entonces Elías confrontó lo que quería el pueblo de Dios, el reino del norte. Y dice la Escritura, si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consuma con tus 50. Y pidió fuego y así pasó. Y ellos entonces hicieron esto. Quisieron que Dios enviara fuego. Señor, así como tú lo has hecho en muchas veces, como Sodoma y Gomorra, en otras ocasiones, te pedimos que envíes fuego. Permite que nosotros descendamos fuego y consuma toda esta ciudad. Era un carácter fuerte, un temperamento que se salía de control. Y aquí aprendemos algo muy importante, hermanos. El celo y la pasión sin el control del Espíritu Santo es peligroso. El celo y la pasión sin el poder del Espíritu Santo, sin el gobierno del Espíritu de Dios es peligroso. Escuchen lo que dice Pablo, Romanos 10:2. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios. Está bien tener celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Es decir, un celo centrado en sí mismo. Una pasión como si fuera algo personal.
Y eso era así. El celo no santificado produce orgullo. El celo no santificado produce legalismo. Y el celo santificado produce dureza. Una persona apasionada por las cosas de Dios, celosa por las cosas de Dios, pero si no permite que el Espíritu de Dios gobierne su corazón, esa persona será legalista, dura y orgullosa. Si eran los fariseos. Eran duros, legalistas y orgullosos. ¿Por qué? Porque su celo y su pasión no era conforme al conocimiento de Dios. Por eso les dijo el Señor a ellos, ustedes no saben de qué espíritu son. No tenían conocimiento, ciencia todavía. Simplemente estaban obrando por el enojo, lo que los controlaba a ellos. Ahora, esto no quiere decir que Dios no use a alguien así. Hay un lugar para personas con carácter fuerte. Elías fue uno de ellos. Nehemías fue otro. Juan el Bautista fue otro hombre. Podrían considerar como hijos del trueno. Ahora, este carácter tiene que ser transformado y gobernado por el Espíritu de Dios. ¿Quién fue la persona? Tuvo celo, sacó gente del templo. Nuestro Señor Jesucristo. Si usted estuviera esa mañana o ese día allí en el templo, usted no conociera a Jesús y ve a un hombre tirar mesas con una sopa y sacar gente, ¿usted qué pensaría? ¿Está loco? ¿Qué le pasa? No era el celo de Dios, un celo santo, un celo dominado, controlado. Nunca perdió el control, sino que él actuó de acuerdo a la voluntad de Dios. Eso tenía que hacerse. Se debía expulsar lo que estaba allí pasando. Y ese era el celo. Entonces, este carácter no es malo. Tener un carácter fuerte no es malo. Lo malo es permitir que nos domine ese carácter. No permitir que Dios transforme ese carácter. Eran impulsivos. Y no solamente impulsivos, eran ambiciosos. Mateo nos cuenta una historia que es vergonzosa acerca de estos hermanos. Mateo capítulo 20, verso 20. Les decía que sus padres eran de clase media, tenían dinero. Y en una ocasión estos dos hombres le pidieron a su mamá, a su madre, que fuera de Jesús y le pidiera que les diera un lugar importante del reino. Escuchen. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos. Es una escena vergonzosa, ¿no? Como que no van ustedes dos, que no son hombres, que tienen que ir con la mamá. Y me dice la mamá con los dos ahí de la mano, son mis pequeñitos, mis hijos, estoy acostumbrado a pedirles todo. Y dice la escritura que esta mujer se atrevió a decir a Jesús, ordena que en tu reino estos dos hijos míos se sienten, el uno a tu derecha y otro, al menos uno de ellos, ¿no? Los dos, qué ambiciosa, ¿no? Qué ambiciosos. Al menos uno, no los dos, tienen que ser. Eran hombres que deseaban un lugar. Por eso Cristo corrigió la visión de ellos. El vaso que yo bebo, beberéis. Es decir, morir. Ustedes van a morir. Van a sufrir por causa del Evangelio. Pero sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo. Voy a adelantar algo. Ellos tuvieron una posición importante de rey. Pero el camino a esa posición era la humildad y la renuncia, sus deseos, sus ambiciones. Y Dios tuvo que usar circunstancias para cambiarlos a ellos. Ahora veamos la gracia transformadora de Cristo, del celo al amor y al sacrificio. Santiago fue el primer mártir de los apóstoles. El primer mártir cristiano fue Esteban, pero el primer mártir apóstol fue este hombre. Murió bajo el rey Herodes Agripa I. Lo ejecutó a espada. Dice Hechos 12:1.
mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Es decir, que este hombre fue fiel hasta la muerte. Entendió el mensaje de Cristo. Entendió que la copa y el vaso que debían beber era el sufrimiento causa del Evangelio. Y él lo entendió. Lo dejó todo. Él abandonó su posición social, su riqueza, su dinero, y siguió a Cristo hasta la muerte. Un hombre que entendió el Evangelio. Fue el que pidió gloria, pero primero recibió la cruz. Este hombre tomó su cruz, renunció a todos sus deseos egoístas, personales, y decidió caminar con Jesús y seguir a Jesús. 10 años después, este hombre muere a espada a causa del Evangelio. Dios transformó el corazón de este hombre, ambicioso, por un corazón que renunció a todo por el reino de Dios. Hizo de Dios, su reino, su prioridad. Antes pidió una corona, ahora estaba gozoso de recibir una espada y morir a causa del Evangelio. Juan es conocido como el apóstol del amor. Era un hombre vengativo y ambicioso. Y pasó de ser un hijo del trueno a ser un hombre moldeado por la gracia del amor de Cristo. Esto es lo que dice Juan 13:23. Yo quiero que usted entienda algo que esto nos enseña. Uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. ¿Sabe qué necesita una persona con un temperamento fuerte? Amor. ¿Es eso? Amor. Dice que Jesús lo amaba. ¿Por qué dice eso Juan? Que realmente era el favorito. No. Juan entendió que Jesús lo amaba a él. El amor de Jesús lo transformó a él. Él estuvo allí en la cruz. Él vivió y experimentó el amor al ver a Jesús allí en la cruz. Y eso lo transformó a él. Lo único que puede transformar un corazón, sí, es conocer más a Jesús. Conocer más del amor de Jesús. Es la única manera que es transformado. Y este hombre fue así. Esa es la historia que alguien le preguntó a Juan. Juan murió ya muy anciano. Y alguien le preguntó, Juan, es que estamos cansados de que tú siempre hablas del amor. Que donde llegaba y decía, ámense. Que antes ya estaba como, pues, ¿qué le pasa por viejo? ¿Es así o qué? Él dijo, fue lo que nos ordenó Jesús. Que amáramos. Que nos amó. Él dijo, en eso consiste el amor. No que nosotros los amamos, nosotros lo abandonamos a Él. Lo dejamos. Pero nos amó hasta la muerte. Y ese amor fue que nos transformó. Por eso dice la Escritura, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, porque Dios es amor. Primera de Juan, capítulo 4, versos 7 y 8. Fue el primer testigo de la tumba vacía junto con Pedro. Y además también fue testigo, o también supervisó el avance del Evangelio. En Hechos capítulo 8 encontramos a Juan, verso 14. Recuerde, ¿cómo comenzamos? Esos hombres querían que Dios consumiera Samaria. Querían juicio contra esa ciudad. Pero ¿sabe qué hace la gracia de Dios? Transforma. Escuchen. Hechos capítulo 8, verso 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido, oraron por ellos, para que recibiesen el Espíritu Santo. Ya Juan no está pidiendo fuego, ahora sí fuego, no, pero el Espíritu, sobre Samaria. Que aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces
se ponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Dios transformó a este hombre. Pasó de ser un hombre impulsivo, negativo, ser un hombre que fue a servir Samaria, una ciudad que años antes quería destruir. Pero Dios transforma. Dice que uno quisiera que Dios encendiera fuego sobre algunas personas. Yo quisiera que Dios, una mañana, presidente, diera un infarto. ¿Usted no ha pensado eso? Yo lo he pensado. Señor, tú eres soberano. Un infarto y ya, y otras cosas, ¿no? Hemos orado, Señor, transforma ese corazón. Ponle una persona que le predique de tu amor. Cita tu amor. Forma a esas personas. Ámelas. Que si Dios quiere juicio en esta ciudad, este país. Y eso es lo que hace Dios. Que somos negativos. Y Dios transforma a estos hombres para que ahora sirvan al reino de Dios. Juan terminó como anciano, él muere, termina sirviendo en Éfeso. Tenemos su evangelio, sus cartas y el libro de Apocalipsis. Y Dios transformó a este hombre para dejarnos que hoy tenemos en nuestras manos. Hermanos, ¿qué pasó con esos dos hermanos? ¿Por qué cambiaron de esa manera? Que la gracia de Cristo transforma nuestro carácter. Y necesitamos depender. Ahora, esto no sucede de la noche a la mañana. Dios no cambia a una persona, sí. Lo vimos con Pedro, con ellos. Dios va a usar circunstancias. Va a ir transformándonos a la imagen de Cristo. ¿Qué se necesita? ¿Cuánto tiempo se necesita para parecernos a Jesús? Para que nos moldee Dios y seamos como Cristo. Hermano, mucho. Para que amemos como Cristo amó. Para que sirvamos como Cristo sirvió. Por ahí esperanza para usted y para mí. Filipenses 1:6 dice, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Quién transforma un corazón? ¿Quién transforma una iglesia? Solo Cristo, por el poder de su gracia y del Espíritu Santo. Ahora, esto no va a suceder así, simplemente. Hay que usar el medio de gracia. Tenemos que orar, meditar en las Escrituras, buscar a Dios en el día del Señor, viendo cara a cara a Jesucristo. Somos transformados a su misma imagen, dice las Escrituras. ¿Cuánto tiempo pasas en comunión con Cristo? En oración. Cuando nos apartamos de Cristo y nos alejamos de Cristo, somos nosotros y menos Jesús. Tenemos que entender que Él ha comenzado una obra en nosotros. Cuando uno se ve como uno es, sus pies de barro, uno se desalienta porque, bueno, Dios sigue trabajando en mí y lo seguirá haciendo. Y Él ha comenzado una obra en ti y en mí. Como le dice Juan y Santiago, Jacobo, que se llama así, ellos pidieron ser los primeros, ambiciosos. Pero ellos sufrieron, tomaron la cruz y recibieron un lugar de privilegio. Ellos entendieron que antes de la gloria hay sufrimiento. Lo que ellos habían pedido, Señor, queremos pedirte algo. Queremos un lugar importante en el reino. Dijo, bueno, está bien, pero yo no doy eso. Ahora ustedes tienen que sufrir. Y lo hicieron, sufrieron. Esos hombres entregaron sus vidas, renunciaron todo,
este mundo, colocaron su lugar en el reino de Dios, sufrieron, murieron por causa del Evangelio, y esos hombres recibieron un lugar. Escuchen lo que dice la Escritura. Apocalipsis 21:14. El muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los apóstoles del Cordero. Allí están los nombres de Jacobo y Juan. Se les dio un lugar a esos hombres, pero es en la gloria. Si deseamos ser ambiciosos, sea una sola cosa, ser más como Jesús. Esa es nuestra única ambición que debemos tener en esta vida. Morir a este mundo, tomar el camino que Cristo nos ha dado a nosotros, el camino de la cruz. No sé si alguien acá es ambicioso, si tiene más puesta su mirada en este mundo, si desea cosas de este mundo, que pueden ser legítimas. Hoy Cristo te dice, toma tu cruz, sígueme. Y te voy a dar más deleite y más seguridad que esa ambición que tienes. Renuncia a todo, sígueme. Padre, te damos gracias por recordarnos el Evangelio, recordarnos, Señor, que no vivimos para este mundo, sino para tu reino. Conocemos que este es un mundo materialista, vicioso, que nos invita en todo momento a escalar, ser los más importantes y tener cosas. Pedimos, Señor, que podamos comprender de qué espíritu somos. Conocemos a tu reino. Y en tu reino, ser siervos es lo que te hace grande. Pedimos, Señor, que tengamos un corazón de siervos. Padre, que haya en nosotros el mismo sentir que hubo en tu Hijo. Él no estimó la posición, renunció a esa posición, vino y habitó entre nosotros, se hizo obediente como siervo hasta la muerte de cruz, enfrentó la humillación. Tú, Señor, lo tienes y lo haces para gloria, para que todo nombre se doble ante su nombre. Señor, podamos nosotros entender esa verdad, que el camino de la gloria, el camino de la obediencia es morir a nosotros mismos y vivir para tu gloria, Señor. Y ayúdanos. Si nosotros somos vengativos, si nosotros somos un temperamento fuerte, pedimos, Señor, ayúdanos por nuestro pecado y a consolarnos en que tu gracia es la que transforma. Danos tu gracia en esta mañana. Te lo pedimos en Cristo Jesús.